Pues nada, buenos días. Aquí continuamos con esta interesante jornada de CREAS. Y me encuentro muy bien acompañada, buenos días, Gracias, Yolanda. por Álvaro García, que es el director comercial de Allied Secure España. Bueno, sois patrocinadores, repetís nuevamente. Repetimos. El año pasado, Sí, volvéis a repetir este. Muchísimas gracias por el apoyo. Ya sabéis que sin vosotros estas jornadas serían imposibles. O sea, necesitamos que nos apoyéis y apoyéis al sector para que, bueno, pues para que podamos empujar todos juntos. Llevamos toda la mañana hablando de nuevas tecnologías y, por supuesto, en una jornada como hoy no podía faltar hablar de 5G y de redes privadas. Y creo que para eso has venido. Eso es. Bueno, y nos va a hablar de 5G, redes privadas, retos y oportunidades para las empresas de seguridad privada. Pues cuando quieras, Álvaro. Muy bien, Yolanda, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, gracias a la organización, igual que nos dice Yolanda, pues por permitirnos estar aquí, que para nosotros siempre es importante y además nos gusta apoyar al sector en este sentido, ¿no? Vamos a hablar de esa transformación y de esa adaptación como palanca de cambio de la gestión de alarmas. Y desde nuestro punto de vista, bueno, pues hemos hablado, el año pasado estuvimos hablando precisamente de la parte de ciberseguridad, de la parte un poco de infraestructura, y hemos pensado, bueno, pues que es el momento adecuado para empezar a hablar de lo que es ya el 5G y las redes privadas, ¿no? ¿Qué nos va a permitir hacer y cuáles son las oportunidades que nosotros estamos viendo en el día a día? Un poco, pues por hacerlo a modo de índice, realmente la tecnología 5G en España decimos que comienza a comercializar en el año 2020. Bueno, la realidad es que la comercialización como tal es un poquito más tarde. A día de hoy, ya en este año 2022, la cobertura total que nos están trasladando es del entorno al 80%, ¿no? Con lo cual, realmente es en este año 2022 cuando empezamos a hablar de esa comercialización y de ese 5G en real, ¿no? Uno de los datos que nos trasladan, que es una referencia, es que Telefónica de España, por ejemplo, cuenta ya con más de 2 millones de líneas, o aproximadamente unos 2 millones de líneas en 5G, con lo cual, bueno, pues podemos ver que efectivamente este tipo de tecnologías empiezan a subir. Algo que también es relevante, y ya no solo en el público generalista, con los terminales, que decimos, bueno, pues los precios de los terminales, si hace 2 años alguno habéis mirado ese precio de los terminales, pues aproximadamente costaban 1.000, 1.200, 1.500 euros, ¿no? Y ahora más o menos, pues los precios de los terminales ya están rondando esos 400, 500 euros, hablamos de terminales a nivel smartphone, ¿de acuerdo? Pero lógicamente, bueno, pues el resto de terminales de los fabricantes tendrán que ir poco a poco adaptándose a este tipo de tecnologías. Os voy a enseñar un poquito este cuadro, que es muy interesante porque es ese impacto del 5G en lo que es el ecosistema digital, ¿no? Un poco por explicaros, el cuadrito azul que aparece en el centro son los servicios que se prestan ahora mismo con tecnología 4G o esa 4G un poquito más evolucionada, esa 4G Plus. Y luego, pues esa L invertida en la parte superior son los servicios que requieren esa capacidad de 5G. Vemos en naranja los dispositivos máquina a máquina, en granate los servicios persona a persona y creo que es verde oscuro si no me equivoco, los servicios persona a máquina, ¿vale? Vamos a ver cuál es la latencia que requiere cada uno y cuál es la velocidad de transmisión que requiere cada uno. Y realmente nos va a dar esa idea un poco de cuáles son. Hablamos de videollamadas grupales, controles remotos bidireccionales, vídeo en streaming, servicios de cloud, servicios de alerta temprana, control remoto de dispositivos, los juegos en streaming en tiempo real, ¿no? Realmente estamos viendo que prácticamente la totalidad de los servicios a día de hoy se pueden prestar con un 4G o con un 4G avanzado. Si vemos precisamente los servicios, por ejemplo, como los juegos en streaming, los eSports, que requieren una capacidad a nivel telco muy importante, estarían englobados dentro de esos servicios en 4G. ¿Qué hay en 5G? Pues los coches autónomos, el internet táctil, precisamente la realidad aumentada o la realidad virtual. O podemos, por ejemplo, pensar en esos servicios en los que pues directamente nos van a poder, como dicen, operar desde la otra parte del mundo. También evidentemente necesitaremos todo esto. ¿Por qué? Porque necesitamos lógicamente una latencia mínima, la mínima posible, y una velocidad de transmisión
muy potentes. Si nos fijamos, por ejemplo, en el coche autónomo, tampoco hace falta que nos vayamos a esas velocidades de transmisión, pero sí es cierto que necesitamos una latencia mínima. ¿Por qué? Pues porque si nos ponemos en un ejemplo en el que estamos en una carretera y hay dos vehículos en una carretera de doble sentido que están enfrentados y se cruza un animal, ambos vehículos tendrán que tomar una decisión de qué es lo que van a hacer, lógicamente, y además tendrán que comunicarse entre ellos qué es lo que van a hacer para no estrellarse, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de cosas son las que se van a poder hacer, lógicamente, con 5G, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco de esa parte de redes privadas. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Bueno, pues nos va a permitir tanto a empresas, corporaciones, como decimos, instituciones públicas, todo tipo de organismos, disponer de entornos 5G, entornos propios, privados y personalizados a medida. Esto es la principal diferencia del 5G con respecto al resto de tecnologías que había hasta ahora. Si vemos un 3G, 4G, la diferencia es velocidad, un poquito de latencia, pero la realidad es que entre el 4G y el 5G ya no solo es velocidad y latencia, es que nos va a permitir fragmentar la red para las corporaciones, para las entidades públicas, privadas, etcétera, etcétera, ¿no? Diremos que tendremos una velocidad de hasta 10 GB de transmisión, una latencia mínima de 1 milisegundo. Algo muy interesante, podemos controlar hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado y, sobre todo, no compartimos tráfico con otras redes móviles, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, un poco de cómo evoluciona todo esto, y es una noticia ya del año 2018, decía BMW, Volkswagen y Daimler quieren trabajar y quieren implementar servicios de red privada 5G en sus plantas de producción. Bueno, para que en el año 2021 ya pudiesen empezar a utilizarlo. El Ministerio de Economía y Transformación Digital ya no es que haya abierto las puertas, es que directamente ya tiene reservadas una serie de frecuencias para que quien quiera pues pueda solicitarlas y pueda montarse una red privada virtual. Bueno, esto es un poco, como se suele decir, semi-confidencial, porque todavía no se ha hecho público y no lo vamos a hacer público, no vamos a decir quién, pero hay uno de los grandes players del mercado energético que ha solicitado ya a la CNMC disponer de su propia frecuencia para autoabastecerse, ¿de acuerdo? Y ahí os voy a hablar un poco de esas oportunidades. Ese es uno de los escenarios. Uno de los players dice, bueno, pues yo voy a solicitar licencia, voy a autoabastecerme y directamente voy a ser un operador, vamos a decirlo así, ¿no? Sin llegar a serlo. Y luego está el otro escenario, que es una noticia que sí que está publicada, en la que nos dice que Telefónica de España, junto con Ericsson, va a montar al grupo El Corte Inglés en sus almacenes logísticos de Valdemoro una red privada en 5G. Bueno, pues tiene todo el sentido. Aquí vemos los dos escenarios. Uno en el que, bueno, pues la empresa privada directamente va a montar su propia infraestructura, y dos, en la que un prestador de servicio, que es un proveedor, va a montar a un cliente, en este caso El Corte Inglés, una red privada virtual, ¿de acuerdo? Y esto lo digo porque es el escenario al que creo que tenemos que ir las empresas de seguridad privada, lógicamente, y de gestión de alarmas para con nuestros clientes, ¿de acuerdo? Os traemos algunos ejemplos que, a mi modo de ver, pues son interesantes, sobre todo porque sepamos cómo funciona todo esto, ¿no? En el mundo de la Fórmula 1, estuvimos hace unos años con el grupo que nos invitaron a estar allí, nos estuvieron trasladando un poco toda la información que había y que manejaban, ¿no? Nos decían que en un fin de semana manejaban 3,5 terabytes de datos, 3,5 millones de megabytes para plantarlo en la Tierra, es decir, si lo extrapolamos a lo que puede utilizar un dispositivo de alarmas, pues tenéis ahí una pequeña diferencia, que los coches tienen más de 300 sensores de medición por vehículo, o sea, es tremendo. Pensad en que cada fin de semana todo eso cambia, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que necesitan? Bueno, pues necesitan una latencia mínima para poder, lógicamente, tomar las decisiones en el menor tiempo posible, lógicamente. Otro escenario, bueno, pues os traemos un escenario en el que aparece una base petrolífera. Esto es un proyecto que tenemos dentro del grupo, como sabréis, bueno, pues Alay pertenece al holding del grupo Ingenium Tecnología, y por la parte de JSC, bueno, pues estamos montando un proyecto en Oman para una base petrolífera en la que vamos a montar una red privada virtual, lógicamente, para que tengan toda su información securizada, paquetizada, y que bueno, pues evidentísimamente el resto de los empleados y demás puedan utilizar sus smartphones y sus teléfonos para hablar con sus familias sin necesidad, entre otras cosas, de utilizar bueno, pues parte de esa red que tienen destinada a otras cosas, ¿no?
Y luego, para mí, lo que me parece más interesante, ¿no?, dentro de este evento en el que estamos hoy, los servicios de emergencia. ¿Qué sucede? Y lanzo esa pregunta porque al final es una respuesta fácil, ¿no? Dice, ¿qué sucede cuando hay una explosión de gas en una calle, en un bar, y desalojan a los vecinos de las casas de al lado, ¿no? Bueno, pues lo que suele suceder es que todo el mundo coge su teléfono móvil, se pone a grabar la explosión, incluso algunos a retransmitir en directo a través de YouTube. Es decir, lo que sucede en este tipo de situaciones es que el público generalista está utilizando la red y está saturando las celdas que tienen que estar destinadas en ese momento a otra cosa, bueno, pues para retransmitir lo que ellos están viendo. Imaginaos que podemos tener una red privada virtual para esos servicios de emergencia, en las que, bueno, pues tanto los sanitarios como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan llevar incluso cámaras que transmitan vídeo y audio en alta definición, controlar todas las comunicaciones de absolutamente todo el personal de emergencia, policía, servicios de emergencia sanitaria, unidades móviles, drones, etcétera, etcétera, ¿no? Al final es el hecho de decir, puedo jerarquizar, puedo priorizar qué comunicaciones de qué apartado en este momento necesitan tener más capacidad para que yo, desde el centro de control, que eso es algo que ahora mismo es prácticamente una utopía, pueda tomar las mejores decisiones y destinar los recursos donde realmente los necesitamos, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de cosas es lo que nos va a permitir, en este caso, las redes privadas. Si lo enfocamos un poco más hacia ese mundo de la seguridad privada, bueno, pues a nuestro modo de ver, tenemos que cerrar ese círculo, ¿no?, de servicios a nivel de telecomunicaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una evolución, el 2G, el 3G, el 4G, el 5G, y evidentemente hay otro tipo de tecnologías, como puede ser el LoRaWAN, como puede ser el NB-IoT, como puede ser el IoT satelital, que nos permiten prestar otro tipo de servicios con otras características. La realidad de todo esto es que nos vamos a ver obligados a introducirlos porque ya se está viendo que cubren otros espectros diferentes y además tienes la capacidad, evidentemente, de prestar unos servicios totalmente diferenciales, ¿no? Hablamos desde, pues eso, eventos deportivos, servicios de emergencia, industria, cajeros, el público generalista en las alarmas de las casas, todo este tipo de cosas nos van a permitir, evidentemente, tener esa infraestructura. Sí, hay que contar, y a mi modo de ver hay que contar con alguien, con un operador, con un player que te ofrezca, bueno, pues una alta disponibilidad, ¿no? Porque si lo pensamos así decimos, bueno, tenemos el caso de Alai en el que tiene su infraestructura que está georredundada, en espejo, en un activo-activo, además tienen sus SIMs en esa parte de coberturas en las que, bueno, pues evidentemente tienen ese sistema multi-IMSI, no tenemos cobertura en roaming, tenemos un sistema de multicobertura y además ya hemos introducido la parte del LoRaWAN. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues nuestro siguiente paso es el NB-IoT, en el que ya estamos en gestión, y por supuesto ya estamos integrando la parte de IoT satelital. Nuestra intención siempre, y creo que es la que debería de ser en líneas generales, es la de dotar de alta disponibilidad y de garantía de continuidad de servicio a los clientes. La única forma de hacerlo es introduciendo nuevas tecnologías que nos permitan en un momento determinado, bueno, pues lógicamente ante una contingencia en nuestros CPDs, ante una contingencia en una tecnología, poder tirar de otras para que nuestros clientes, bueno, pues sigan operando con relativa normalidad, ¿no? Y este es un poco el ejemplo que cierra ese círculo, ¿no? Si veis en estas imágenes que aparecen por aquí, en un gran evento multitudinario, ¿no? Todos nos acordamos de la catástrofe que fue, por ejemplo, el Madrid Arena y lo que nos hubiese supuesto, en este caso, pues que los servicios de emergencia y todo el mundo hubiesen tenido una tecnología mucho más avanzada para poder tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Si veis aquí, en las que en un evento multitudinario en el que se juntan 80.000 personas de forma simultánea, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede en estos casos es que hay una antena con unas celdas que presta servicio, bueno, pues programado para un número de personas y de repente se multiplica por 10.000. La realidad de todo esto es que se produce una saturación en las antenas y esa saturación, pues si habéis estado en un escenario de estas características, intentas enviar un WhatsApp con unas fotos o similar y es prácticamente imposible, ¿no?
Entonces, vamos a pensar en que somos efectivamente una empresa de seguridad privada, que tenemos vigilantes, en los que tienen un push-to-talk, en los que tenemos cámaras de videovigilancia, en los que pueden tener analíticas de vídeo, accesos restringidos, cajeros que estamos controlando porque están conectados a receptora y son móviles en este caso. Bueno, pues todo ese tipo de cosas vamos a poder introducirlas dentro de un entorno de red privada virtual para que nosotros como empresa de seguridad tengamos nuestra propia red, nuestra rodaja de red, tengamos la capacidad de poder operar con ella de forma totalmente normal, natural, en alta definición, transmitir todo lo que necesitamos, aunque el resto de las redes del público generalista lógicamente esté saturada y esté copada, porque lo normal es que no haya un dimensionamiento tan grande en determinados entornos, ¿vale? Sin más, bueno, pues cerramos aquí, daros las gracias y quedamos a vuestra disposición, lógicamente, para cualquier consulta. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer oírte, Yolanda, como siempre, y por supuesto hablando de nuevas tecnologías, y es que aunque no queramos hay que implementarlas, pero bueno, como llevamos yo creo hablando toda la mañana, hay que implementarlas con cabeza, o sea, no sirven todas las tecnologías para todos los proveedores y al revés. Entonces, bueno, pues que nada, que muchísimas gracias, esperamos que volver a teneros el año que viene. Aquí estaremos. Nada, gracias. Gracias, Yolanda. Gracias.